Muchas gracias, Victoria, por esa información. Y ahora les cuento que en Chile el cáncer de ovario registra cerca de 800 nuevos casos y aproximadamente 500 muertes anuales, siendo uno de los más letales de estos cánceres. Es por eso que para entregarles también más detalles con respecto a esta realidad es que nos vamos a conectar a distancia con el doctor Roberto Altamirano Assad, quien es especialista en ginecología oncológica de la Sociedad Chilena de Medicina del Estilo de Vida. Buenas tardes, estimado. ¿Cómo está? Hola, hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están aquí en el programa, así que encantado de poder participar. Doctor, entregar detalles con respecto a cuáles son las principales características también de este cáncer de ovario, porque también se define como que avanza, pero de manera silenciosa. ¿Cuáles son algunas características que nos puede entregar de este diagnóstico? Bueno, el cáncer de ovario es muy importante desde el punto de vista que es silencioso. No tenemos ninguna forma de poder hacer un diagnóstico precoz. El Papa Nicolau, la PCR del virus papiloma o incluso la ecografía transvaginal no nos va a permitir llegar y poder identificar qué personas son las que están en riesgo. Entonces, frente a esto, la solución que tenemos y la posibilidad es estar atento a nuestro propio cuerpo, a los propios síntomas que esto nos va generando. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas, de estos cambios que comenta usted que tiene que tener atención la persona quizás para no confundirlo o no dejarlo pasar por alto? Como le decía, tenemos que estar muy atentos a nuestro propio organismo y dentro de eso son síntomas que se parecen mucho al colon irritable. Cuando uno dice, sabes que tengo la sensación de que ya no puedo comer más, de saciedad precoz, meteorismo, como que tengo que ir al baño constantemente a hacer pipí porque es lo que se llama la urgencia miccional, eh, y dolor como pélvico en la guatita, que uno dice, sabes, algo me está pasando. No quedarnos solamente con que esto es colon irritable, no con que me voy a tomar una pastillita y con esto se me va a pasar. Frente a estos cambios, en los últimos 3 a 6 meses, quiero invitarlas a que consulten con algún especialista y aquí específicamente con la ginecóloga o el ginecólogo para que se hagan aquí, en estos casos, una ecografía transvaginal y descartemos de que no tengamos ningún problema en los ovarios. Ahora, es muy importante considerar de que el cáncer de ovario es más frecuente después de que nos llegó la menopausia, después de los 55, 60 años. Entonces, a este grupo de personas las quiero invitar a que tengamos un poco más de cuidado. Con respecto a las cifras, porque usted ya comentaba que en su mayoría se manifiesta después que llega la menopausia en las mujeres, pero esto ha ido en aumento durante los últimos años, ha estado quizás un poco estancado. ¿Cuál es la realidad que manejan ustedes también desde Xochimilco? Mira, con respecto a los síntomas y a los cánceres, sabemos de que todos los cánceres han ido en aumento y sabemos de que están siendo un poco más importantes que incluso los eventos cardiovasculares. Entonces, frente a esto, es cuidémonos y como Sociedad Chilena de Medicina Estilos de Vida, queremos decir cuidémonos, hagamos, ¿dónde está el autocuidado? Con respecto a la alimentación, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, dejemos un poco de lado todo lo que son los embutidos que sabemos que aumentan, por ejemplo, el riesgo de cáncer de colon. Hagamos un poco de ejercicio, no significa salir a correr un maratón, pero si salimos a hacer algo de actividad física todos los días nos va a permitir estar mejor. Y algo que hemos dejado muy de lado, el dormir. Tenemos que tratar de dormir 7 u 8 horas para permitir que nuestro cuerpo se regenere y funcione de una mejor manera. Doctor, este diagnóstico muchas veces llega de manera tardía en las personas, pero comentar también en la parte más técnica, en qué grado por lo general las personas ya descubren que tienen este diagnóstico y cómo afecta de ahí en adelante también su calidad de vida. Mira, tal como usted dice, lamentablemente, Cristóbal, llegamos tarde. No tenemos nada que nos permita hacer un diagnóstico de forma más precoz. Entonces, claramente va a afectar la calidad de vida, va a afectar el pronóstico y es por eso es que quiero recalcar el autocuidado. Cuando uno nota que hay algún cambio, que todos podemos saber cuando algo no está funcionando bien en nuestro organismo, las quiero invitar a que consulten, soliciten una hora y les puedan pedir una ecografía y podamos ir descartando estas diferentes enfermedades que nos afectan en el día a día.
Hablaba también de que la mayoría de las veces se va registrando después que llega la menopausia, pero se han registrado casos también en mujeres más jóvenes, ¿desde qué edad? Y los síntomas de joven son iguales o mucho más leves que una persona más mayor. Mira, cuando uno dice cuál es el riesgo que tengo que me pueda dar un cáncer de ovario, ese riesgo va entre el 1 y el 2%. Es un riesgo bastante limitado y como te decía, el 80% de los cánceres de ovario se ven en personas sobre los 60 años. Si hablamos después en personas más jóvenes, bajo los 50 años, los síntomas son muy parecidos. Y aquí la única diferencia está en que uno dice qué síntomas tiene uno cuando le llega la menstruación. Cada persona sabe cuáles son más o menos los síntomas clásicos. Cuando ocurra algo diferente que se va repitiendo, tal como te decía, los últimos 2, 3, 4 meses, ahí consultar. Ahí es donde uno tiene que tener una luz de alerta y decir, algo está cambiando en mi organismo. Y los síntomas son los mismos, son síntomas gastrointestinales, síntomas de que siento que estoy un poco más meteorizada, que estoy con la botita un poco más hinchada, que no tolero los alimentos de la misma manera que anteriormente. En las personas que, por ejemplo, logran tener este diagnóstico de manera un poco más temprana, ¿qué cambios ven, por ejemplo, quizás en su forma de poder combatirlo versus cuando ya están en una etapa mucho más avanzada? ¿Qué diferencia podemos detectar ahí? Mira, la verdad que cuando uno diagnostica esto en etapas precoces es porque tuvimos un pequeño golpe de suerte, que algo nos llevó a hacer este diagnóstico. Y cuando lo hacemos en forma precoz, tenemos sobrevidas sobre el 90-95%, lo cual es muy positivo. Lamentablemente, el 80% de las veces vamos a llegar tarde y ahí el pronóstico de sobrevida está un poco más limitado. Tenemos que usar diferentes herramientas, no solo la cirugía, sino que quimioterapia u otras alternativas. Aquí, más que nada, lo que yo quiero hacer, no quiero generar un susto con respecto al cáncer de ovario, quiero llevar a que nos preocupemos de nuestro propio organismo, del autocuidado y de cuidarnos con los estilos de vida, que es súper importante con respecto a la alimentación, el estrés. Dejemos de fumar, tratemos de disminuir el consumo de alcohol al máximo posible, preocupémonos de hacer, como te insisto, algo de actividad física. No les estoy mencionando que salgamos a correr un maratón, pero salir a caminar un poco más, subir las escaleras, tratar de entregarnos y regalarnos un autocuidado. Perfecto, doctor, agradecerle por su tiempo y por la información clave que nos entregó en estos minutos. Así que muchas gracias, Cristóbal, y nuevamente desde la Sociedad Chilena de Medicina y Estilos de Vida solamente queremos fomentar el autocuidado, el querernos un poquitito más, así que muchas gracias por esta oportunidad. No, de nada. Ahí teníamos entrevista a distancia con el doctor Roberto Altamirano, quien es especialista en ginecología oncológica y nos hablaba también sobre el cáncer de ovario, sobre los impactos que tienen cuando lamentablemente el diagnóstico llega de manera tarde y también las recomendaciones para mejorar también su calidad de vida. Con esta entrevista vamos ahora a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.